Continuamos pues con el apartado de neuroangiología, donde vamos a abordar mediante palpación estructuras neurales y vasculares que son clara y nítidamente palpables en muñeca y mano. Para ello volvemos a mantener el esquema habitual, donde a vuestra izquierda vais a encontrar el listado de estructuras que son abordables mediante palpación. Se os marcará la que se está evaluando en cada momento y habrá una aclaración o ilustración aclaratoria anatómica, un recuerdo o esa imagen que nos permita tener en mente esa situación para luego trasladarlo a la situación de anatomía de superficie o de abordaje palpatorio. En primer lugar, comenzamos con uno de los lugares clásicos de localización del pulso arterial, el pulso radial, y la presencia de la arteria radial en esta región anatómica de muñeca y mano. En imagen vemos una visión radial de muñeca y mano a la derecha y podemos ver cómo en ese suelo de la tabaquera anatómica, aquel que utilizábamos para localizar el escafoides, aquel que conformaban extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, pues además del escafoides, si ese dedo palpatorio se concentra en la sensación percibida y no solo en el contorno, convenientemente ubicado, podrá apreciar el pulso radial a nivel de dicha arteria. Cierto es que no es el lugar más común de localización del pulso radial, sino que dicho lugar lo es aquel que se representa en la imagen inferior izquierda, donde el examinador con índice y corazón aborda dicha zona, donde es claramente perceptible, o al menos con mayor claridad que en la tabaquera anatómica, el pulso y por tanto la localización de la arteria radial. Clásicamente se ha recomendado un abordaje mediante segundo y tercer dedo o mediante cualquiera de los 4 últimos dedos, con excepción siempre del pulgar, al cual se le ha atribuido el poseer un pulso propio, con lo cual el abordaje palpatorio de la arteria radial se recomienda se haga siempre preferentemente con segundo y tercer dedos, pero en ningún caso con el pulgar. La arteria cubital presenta alguna dificultad añadida en relación a la arteria radial, puesto que su ubicación y la calidad o intensidad de su pulso se encuentran por debajo de la arteria radial. Para su ubicación, nos vamos a tomar como referencia los dos palmares, palmar menor si existiera y palmar mayor, y el cubital anterior. Pues en el espacio existente entre ambos tendones, allá donde buscábamos el flexor largo común superficial de los dedos, flexor común superficial de los dedos, pues vamos a encontrar con cierta profundidad y leve presencia la arteria cubital, la cual es palpable, nuevamente empleando segundo y tercer dedos, en detrimento del pulgar. Reseñable es el hecho de que esta arteria suela situarse, en la mayoría de la población, a radial respecto al nervio cubital que discurre, obviamente, junto a ella. Finalmente,
en este apartado de angiología, será identificable el plexo venoso dorsal o el arco venoso dorsal, el cual queda conformado por las aportaciones de venas cefálica y basílica a distal, que conforman un entramado venoso a nivel del dorso de la mano, donde se suele utilizar para la venopunción o para la canalización venosa a nivel hospitalario, y cuya palpación pues, es muy frecuente de ver o de asumir en estos contextos. En la imagen, el sujeto, a expensas de una flexión pasiva de los 4 últimos dedos, expone mediante una flexión palmar leve de la muñeca el dorso de la mano, y esa exposición del dorso permite una visualización en ocasiones y una palpación normalmente del plexo venoso dorsal en cualquiera de sus componentes. En el vídeo que acompaña a esta localización de esta estructura podréis apreciar cómo ocurre la palpación a distintos niveles de dicho arco venoso. Comenzando por las estructuras nerviosas o el componente neural de este abordaje palpatorio en este apartado de neuroangiología, el principal protagonista de esta cara anterior, cara volar de muñeca y mano, por presencia y por tendencia a la compresión y a la patología, es el nervio mediano, el cual es identificable a su paso bajo el ligamento anular anterior del carpo o el denominado túnel carpiano. Este nervio mediano es identificable a radial respecto a los tendones de palmar mayor y palmar menor. De hecho, una maniobra útil es un ligero deslizamiento de los mismos hacia cubital para facilitar su acceso y apreciar su característica densidad o consistencia. Puede resultar útil con la mano libre, que en el caso de la imagen superior izquierda sería a la izquierda del examinador, que éste realizase una flexión palmar pasiva leve en aras de una relajación de los tendones palmares, de forma que se facilite esta maniobra de gancho y de retirada de los tendones que permite un acceso más nítido a este nervio mediano. Lo que viene representado en la imagen inferior es el denominado signo de Tinel, que se puede efectuar a nivel de cualquier estructura nerviosa expuesta o accesible a nivel superficial, y que característicamente se realiza en el nervio mediano para identificar un posible estadio patológico. De este nervio mediano, una vez ha pasado el ligamento anular anterior del carpo, ofrece una rama recurrente hacia la columna del pulgar, la cual es palpable con su característica densidad y consistencia, precisamente a nivel de esa base del pulgar o en el origen de la eminencia tenar. Si prestamos atención y con la suficiente concentración, podemos entre esas fibras musculares apreciar una consistencia, una densidad característica del nervio que lo distingue de las fibras musculares, en este caso de la musculatura propia del pulgar.
En el caso del nervio cubital, ya hemos dicho que se situaba más hacia cubital que la arteria, y su localización o palpación puede tener lugar tanto en la región antebraquial, a su llegada a la interlínea o a la flexura de muñeca, pero sobre todo, y donde suele ser claramente identificado, abordado mediante palpación y en ocasiones sometido a una compresión excesiva y por tanto desarrollar una neuropatía por atrapamiento a nivel del canal de Guyon, es en el canal que pisiforme y la apófisis unciforme del ganchoso conforman. A ese nivel, el abordaje es en profundidad a través del ligamento que se sitúa entre ambos relieves óseos, y bajo dicho ligamento, que en el siguiente apartado describiremos y abordaremos, pues es posible palpar el nervio cubital. Finalmente, el nervio radial tiene una presencia a nivel de muñeca y mano testimonial en cuanto a la entidad del mismo. Es cierto que son ramas superficiales, ramas sensitivas del mismo, las que se sitúan hacia medial y hacia lateral. Esa bifurcación tiene lugar a nivel de la tabaquera anatómica y es la que tomamos como referencia a la hora de identificar esas ramas sensitivas que, como digo, pierden entidad a este nivel y adquieren la consistencia o el empaque prácticamente de un cabello. Sí es cierto que la superficialidad de dichas ramas sensitivas facilitan su palpación, pero cierto es que la consistencia de las mismas dificulta dicho abordaje.